Buenos días, profe. Muy buenos días, Buenos días, señoritas. profe. Buenos días, Dios les Buenos días. bendiga. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal amanecieron? Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días Buenos a días, todas. Con sueño y hambre. La verdad es que sí. No, Después de mi Estoy que periodo les me toca quedo otra clase. dormida. Sí, sí, eso he tristemente. pensado. ¿De qué materia? Teatro. Teatro. Ah, Si vaya. me ven comiendo, no voy a decir nada. Ay, Pero, no, profe, no diga eso, porque si pero van a entre buscar. cada periodo les quedan 20 minutos. Profe, uno no come en Usted, 20 minutos. usted lo dice como 20 minutos. Nosotros es 20 minutos. Son 20 extensos minutos para poder trabajar, No, para no poder son 20 comer, extensos minutos. para poder Y Ana platicar. Malén Son nos dio 20 10 minutos mínimos nada más. minutos. Bueno. Muy bien, señoritas, bienvenidas a cada una de ustedes. Dios les bendiga. Estamos hoy iniciando esta semana. Dios primero, todos estemos con bien. Gracias a Dios, pues hemos estado en todos los buenos aspectos de que Dios nos ha ayudado a estar con salud, tanto en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros hogares. Eh, Solo vamos a tener por acá hoy, pues, la expectativa de que usted ya la próxima semana va a tener una mini exposición. Entonces, se los voy adelantando, ¿verdad? Siempre se los voy a recalcar en el Classroom, así bien detalladito. Les voy a indicar cómo se va a hacer la mecánica, la temática y todo. Y sobre los temas que nosotros hayamos avanzado, pues ustedes van a tener esa exposición. Recuérdense que la otra semana el programa va a ser el que las va a dividir, es quien las va a poner en sus grupos correspondientes y pues puede ser de que sean de la misma sección o que sea de una sección dividida, ¿verdad? Ya sea de la A y de la B. Bien, vamos a dar entonces inicio y vamos a compartirles ya la pantalla en base a nuestro programa que vamos a utilizar hoy. Si recuerdan, nosotros la semana pasada comenzamos a ver lo que es el programa Access. Y en base al programa Access, pues nosotros estamos teniendo la creación de bases de datos y de igual manera, pues la información correspondiente al mismo. Por favor, les recuerdo que a partir de ahorita, vamos a ver cómo están en cuanto a sus asistencias. Hay varias de que no me activaron cámaras. Se supone que solo activan sus cámaras conmigo un rato para mientras que les paso su asistencia correspondiente. Y así mis ojos no se quedan secos de verlas a ustedes, ¿verdad? Muy bien. Ya habiendo pasado la asistencia correspondiente, entonces si ustedes así lo desean, pues pueden inhabilitar sus cámaras a partir de este momento. Vamos a seguir admitiendo y ya les estoy presentando la pantalla correspondiente a nuestra clase. Entonces, señoritas, vamos a tener, por favor, lo siguiente. Ya la semana pasada vimos cómo crear una base de datos. Pero en el caso de, hablamos las generalidades de lo que era el programa Access, cómo se utilizaba, para qué servía, las partes, las características, entre otros que pudiéramos haber tocado en temas la semana anterior. Gracias a las señoritas que ya me están pasando su asistencia en mensaje privado. Recuérdense enviar sus apellidos completos y sus nombres completos, por favor. Muy bien. Vamos a crear entonces hoy una base en donde ya vamos a colocar los campos, los registros y los datos que necesitamos. Entonces, vamos a dirigirnos acá a donde nos indica el icono base de datos en blanco. Lo vamos a seleccionar y estando acá, pues nosotros vamos a darle clic al mismo
y nos va a preguntar el nombre de la base de datos en blanco. Vamos a venir y la vamos a crear. Recuérdense que una característica de Access es que el archivo lo graba al iniciar, no lo graba después de que ya lo hemos iniciado. Este se graba antes de iniciar a ingresar información. Vamos a colocar acá como base de datos tercero 1. Le vamos a colocar crear. Hoy nos vamos a dirigir a la creación, por lo que vamos a tener la creación de tablas, vamos a tener la creación de lo que es también lo que es un diseño de tabla, lo que es el diseño de consultas, el formulario, etcétera, etcétera. Pero estando siempre en la primera expectativa, como pueden observar, nosotros acá tenemos lo que es la tabla. Y la tabla la podemos generar desde la vista en donde nos encontramos o dirigirnos acá arriba, a donde está la opción ver. Tenemos vista hoja de datos, que es en donde nosotros estamos. O bien podemos crear nuestra tabla en base a la vista de diseño. En la vista de diseño, como podemos observar, nos va a pedir que le demos el nombre a nuestra tabla. Esta es una característica. En el programa Access, una tabla tiene su propio nombre. Un formulario tiene su propio nombre. Una consulta tiene su propio nombre. Y aunque todo tiene nombre propio, pero todo pertenece a una sola base de datos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que nuestra tabla se va a llamar Campos 1, por darle la referencia, ¿verdad? Campos 1 y le damos a aceptar. Como puede observar, vamos a estar trabajando en la vista de diseño. Cuando yo ya denominé el nombre de la tabla, como usted puede observar acá, pues ya aparece otra estructura para la creación de mi base de datos. La semana anterior habíamos indicado que este ID es un identificador automático que aparece para lo que es cada una de las tablas. Este ID, pues vamos a tener lo siguiente. Le vamos a dar clic derecho. Acá, ¿dónde le dio clic derecho, profe? Pues me vine acá donde se encuentra la llavecita. Aparece una punta de flecha apuntando hacia la derecha. Le doy clic derecho. Y como pueden observar, acá dice clave principal. ¿Qué es lo que tiene activo? Yo en este momento voy a desactivar esta clave principal. Esta clave principal le doy clic para que se desactive. Como pueden observar, se desaparece la llavecita acá. Y este ID yo lo puedo cambiar. Y voy a comenzar a crear mi base de datos. Vamos a hacer de cuenta que es el inicio escolar, inicio de año. Y resulta que a la secretaria del establecimiento le solicitan que genere una base de datos de las alumnas que conforman tercero básico, secciones A y B. Entonces vamos a colocar acá los campos que nosotros necesitamos. Como puede observar, la pestaña se denomina campos. Entonces vamos a decir que este primer campo se va a llamar apellidos y nos vamos a pasar a la segunda columna. Nombre del campo es apellidos. Acá son las cabeceras, ¿verdad? Los tipos de datos, algo muy importante. Recordemos que cada campo tiene un tipo de dato. Por ejemplo, pregunto, ¿qué vamos a ingresar nosotros en los apellidos? Vea, un texto corto, un texto largo, va a ser un número grande, una fecha y hora, un valor monetario, una autonumeración. Esta autonumeración quiere decir de que se va a ir autoenumerando uno a uno. 1, 2, 3, 4. Cada vez que le demos enter va a aparecer el número de forma automática. Una función lógica, un objeto OLE. Esto ya posteriormente vamos a ver qué es la función OLE o bien un objeto OLE. Un hipervínculo, un dato adjunto, un aspecto que sea calculado o bien un asistente para búsquedas. Pregunto, un apellido, ¿qué tipo de dato es? Un apellido, ¿qué tipo de dato es?
Un texto. Un texto largo, Corto. largo, porque hay apellidos que pueden ser muy largos. Ujú. Vean, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos textos menores a 250 caracteres, vamos a denominar que son texto corto. Vea, me confundí, 255. Cuando yo selecciono acá el texto corto, me dan ciertas características en la parte inferior. Vea, me aparece el tamaño del campo. El texto corto equivale a 255 caracteres, o sea, 255 letras, puntos, espacios, etcétera, etcétera. Nos indica el formato, la máscara de entrada y nos dan distintos aspectos. Pero esto lo vamos a ver posteriormente. Como pueden observar, el texto corto tiene un espacio de 255 caracteres. Me voy a pasar a la siguiente columna. En la siguiente columna me dice descripción opcional. Esta descripción, esta columna de descripciones opcionales van a estar representados a que si yo quiero definir o dar una descripción sobre qué va a tratar el campo que se va a insertar. Esto es, haga de cuenta que la base de datos la voy a hacer yo, pero quien va a hacer el llenado de los datos va a ser usted. Y si usted no sabe qué es lo que debe de llenar, entonces yo coloco una descripción acá para que al momento en que a usted le aparezca, sepa qué es lo que debe de llenar, ¿verdad? Es una instrucción, si así le queremos llamar. Pero en el caso de nosotros, vamos a dejar omitido lo que es esta parte de la descripción. Voy a presionar la tecla tabuladora y me voy a dirigir al nuevo campo. Nombre del campo, ahora vamos a colocar nombres. Voy a presionar la tecla tabuladora para dirigirme nuevamente al tipo de documento o al tipo de dato y pregunto, ¿lo dejo en nombres, texto corto o texto largo? Texto corto, muy bien. Corto. Estamos con un aspecto que es también pequeño, ¿verdad? Me paso a la siguiente. A ver, deje de estar subrayando ahí. Bueno, apellidos, nombres. Ahora vamos a lo que es grado. En grado, ¿qué tendría que ser? Si yo voy a poner tercero con letras, tiene que ser texto corto. Si yo voy a poner tercero con números, voy a poner que es número, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos acá distintos tipos de datos. Algo importante, le voy a mostrar, lo voy a dejar en texto corto. Me voy a pasar grado, sección. Si yo quiero y me sé lo que son las iniciales de cada uno de los campos, vea, yo no estoy escribiendo, ni siquiera desplegué la información, solo presioné la letra N para que me apareciera número. Si yo quiero, presiono la T para que me aparezca texto corto. Si yo quiero, coloco la F para que me aparezca fecha y hora. Si yo quiero, coloco la M para que me aparezca moneda. Quiere decir que cuando yo ya sé qué tipos de datos son los que puedo utilizar con solo escribir la inicial del tipo de dato, este se va a presentar. Pero en sección yo voy a seleccionar texto corto. Texto corto. Y continuamos. Ya tengo apellido, nombres, grado, sección. Vamos a poner por acá encargado. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Encargado va a ser papá, mamá, tío, abuelos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acá sería texto largo o texto corto. ¿Qué dicen ustedes? Texto corto. Corto. Texto corto. Muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean. Yo ya tengo terminada mi base de datos. Quiere decir que yo ya coloqué los campos. Ya coloqué el tipo de dato que voy a utilizar. Algo bien importante. Después, por favor, cuando yo les ponga de ejercicios que me hagan una base de datos,
Si yo le pido apellidos y usted me dice, profe, disculpe, fíjese que yo trato de ingresar el apellido, pero no me deja. Yo lo único que le voy a decir es, vaya a la base de datos donde creó el campo y revisa el tipo de dato que le colocó por su naturaleza. Si usted le puso número, no le va a permitir ingresar letras, ¿verdad? Entonces, tiene que tener cuidado en la información que usted agrega acá. Muy bien. Entonces, ahora usted va a proceder a hacer lo siguiente. Recuérdese que nosotros cuando creamos la tabla ya le dimos un nombre. Quiere decir que la tabla se va a estar grabando consecutivamente todos los cambios que nosotros realicemos. Sin embargo, si usted quiere y tiene una versión en inglés, puede presionar Control S, que va a ser Save, salvar, o Control G, que va a ser grabar. Cierra la tabla. Cierra la tabla y al momento de cerrar la tabla, usted va a poder pasar a llenar la información correspondiente. Que no se les vaya a olvidar, por favor, señoritas, de que necesito que me pasen su asistencia, ¿ok? Que no se les vaya a olvidar. Bueno, entonces, cuando usted ha cerrado esto, viene, le da clic acá en cerrar y como puede observar, aquí le aparece en la ventanita donde usted tiene al lado derecho los distintos aspectos, que es nuestro panel de navegación. En nuestro panel de navegación puede encontrar de que hay campos. Le da clic a los campos, lo selecciona y ahora se va a dirigir a donde dice crear. Tiene que tener seleccionados campos. Le da crear. Ya creamos la tabla. Ahora vamos a dirigirnos a crear el formulario. Le vamos a dar clic en formulario, diseño del formulario. Diseño del formulario. Le damos clic y se puede dar cuenta que aparece esto. Este es uno de los múltiples diseños del formulario. Y vea, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en un formulario, yo puedo ir cambiando las vistas. Por ejemplo, tengo vista de diseño, que es la que usted tiene ahorita, vista formulario, que es esta otra vista. Tengo la vista hoja de datos, que es esta otra vista. Y tengo la vista presentación. Estas distintas vistas son las que a mí me van a permitir generar los formularios, ¿verdad? Y estos formularios están basados a la creación que yo estoy dando. Entonces, repito, las vistas de los formularios pueden ser varias. Le doy crear y le voy a dar clic en formulario. Ahora le voy a dar en formulario. Vea la diferencia. En la anterior yo había dado vista formulario, ¿verdad? Ahora le estoy dando formularios. Y nuevamente lo mismo, vista formulario, vea cómo aparece. En esta vista formulario me va a permitir a mí determinar el llenado de cada uno de los campos. Quiero aclarar lo siguiente. Cada uno de los campos son apellidos, nombres, grado, sección, encargado. Si yo le pregunto, ¿qué es un campo? Son las cabeceras de columna o bien son los identificadores de la información a ingresar. Esto es un campo. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es un dato? Ah, bueno, un dato es la información que se ingresa a cada campo. Entonces vamos a proceder en este momento a generar lo que es el dato de cada uno de estos campos. Campo apellidos, vamos a decir cualquier coincidencia o cualquier similitud es pura coincidencia, dicen las caricaturas. López Campos. Nombres, presiono la tecla tabular para pasarme a la siguiente, al siguiente campo. Vamos a poner en nombres.
grado, vamos a decir que es tercero. ¿Se recuerdan que yo puse que era texto? Si yo trato de ingresar un número, ¿me lo permite o no me lo permite? No. 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 ¿Qué es lo que ven ustedes en pantalla? ¿Números? ¿Me lo permitió o no me lo permitió? Sí. ¿Por qué razón? Cuando yo coloco que se inserte un campo tipo texto, me va a permitir que yo coloque cualquier tipo de campo, sea texto, sea coma, sean signos, sean números, no importa, porque es tipo texto y acepta todo tipo de datos. Ahora, si yo hubiera puesto que grado era tipo número, yo solamente hubiera podido ingresar el número 3, el número 2, el número 1, pero no más. ¿Por qué razón? Porque no me va a permitir ingresar ningún tipo de letra y tampoco ningún tipo de signo. Aquí sí, en el tipo texto me permite cualquier tipo de carácter, no importando el que yo escoja. Entonces yo voy a colocar acá en texto tercero. Voy a pasar a la siguiente, al siguiente campo para ingresarle el dato. Voy a decir que es de la sección A. Voy a pasar al siguiente campo y vamos a decir que el encargado es Juan Manuel López Corado. Bueno, ahí estamos. Ahora, ya sabemos que es un campo. Los campos son las cabeceras. Ya sabemos que es un dato. El dato es la información que se agrega a cada uno de los campos. Ahora, ¿qué es un registro? Un registro es el conjunto de campos y datos que se tienen para un solo registro. Un registro es toda la información que se agrega a los campos. Si nos damos cuenta, acá en la parte inferior, nos vamos a dar cuenta, dice registro, aparecen flechas, está un contador 1 de 1. Todo esto es un registro y dice que es un registro 1 de 1. Si yo vengo y estando acá, presiono Enter, me va a aparecer, vea, ahora dice registro 2 de 2, porque acabo de pasar al registro número 2. Voy a ingresar otra vez, solo voy a ingresar datos al azar. Vamos a decir que el apellido es Pirir, nombres, vamos a tomar en cuenta la señora Lourdes. Vamos a decir que es del grado siempre de tercero porque estamos ingresando solamente tercero. Vamos a tomar la sección. Vamos a decir que es de la sección. La anterior creo yo que fue la sección A. Ahora le vamos a poner que es la sección B. Le vamos a poner que el encargado es Luis Pirir. Ok. Si presiono nuevamente Enter, se van a dar cuenta que acá en el contador me va a aparecer que yo ya tengo un tercer registro, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo solo con 2 registros. Si nos damos cuenta, yo puedo venir registro anterior, me aparece el registro número 2, registro anterior, me aparece el registro número 1. Registro posterior o registro siguiente, me aparece el registro número 2. Si yo quiero ir al primer registro, o al último registro, dependiendo qué es lo que yo quiero realizar, ¿verdad? Si yo quiero nuevo registro vacío, va a aparecer el registro vacío, que yo puedo determinar por acá. Otro apellido, vamos a decir que es Carvajal. Nombres Florentino. Ustedes van a decir, profe, y no eran solo señoritas. Yo ahorita acabo de crear un establecimiento mixto, no tenga pena. Grado. Diablos, ¿cuándo lo inaugura, profe? Es cabal, ¿verdad? Tercero. Tercero. Mi Sección. papelería. Vamos a decir A. Y encargado vamos a decir que es
Pedro Carvajal. Bueno, acá tengo yo entonces un total de 3 registros. Preguntas. ¿Entendemos que es un campo? ¿Entendemos que es un dato? ¿Y entendemos que es un registro? ¿Dudas con eso? Sí. ¿No hay ninguna duda? No. ¿Seguras? Vea, vamos a presionar Control G. Presionamos la combinación de teclas Control G. Vean, yo les comento. En ocasiones es Control G, en ocasiones es Control S, dependiendo la versión que nosotros tengamos. Si nos damos cuenta, la versión que yo poseo me permite trabajar del Office 2007 al Office 2016. Si yo tuviera el Office 2019, entonces me permitiría trabajar del Office 2007 al Office 2016. Recordemos que recientemente lo que salió de circulación es Windows 7, o sea, Windows 2007, ¿verdad? Entonces ese es el que acaba de salir de circulación y que ya no existen actualizaciones para este programa. Ahora, vamos a donde dice guardar como. Este es el nombre del formulario. Recuérdense que yo les había dicho que tenemos que tener nombre para la base de datos, nombre para la tabla y nombre para lo que se refiere el formulario. Entonces al formulario le vamos a poner otro dato para que no sea repetitivo. Vamos a decir datos de inscripción, por darle una referencia. Le damos a aceptar. Si nos damos cuenta, acá nos aparece en nuestra pestaña del panel de navegación, o más bien en nuestro panel de navegación, tenemos ahora tablas, tenemos una tabla, formularios, tenemos un formulario. Si nosotros creáramos una consulta, acá me va a aparecer consultas y me va a aparecer el nombre de la consulta. Siempre en lo que es el panel de navegación me va a aparecer todo lo que yo voy trabajando. Tengo los campos, tengo los formularios. Recuérdense que los formularios aparecen como si tuviera una barrita de color corinto y los campos me aparecen como que tuviera una barra celeste, ¿ya? Acá tengo los campos. Si le doy doble clic, me aparecen los campos. Están todos los campos. Pero como ya inserté información, entonces me aparecen los 3 datos, los 3 registros, ¿verdad? Si le doy doble clic al formulario, me aparece el formulario. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Dudas que puedan tener hasta el momento? No. ¿Llegó el tuyo? ¿Seguras que no tienen dudas? Sí. Muy bien, seguimos entonces. Teniendo siempre esta expectativa, vamos a realizar lo siguiente. Vean pues, ahorita tengo un quórum total de 60 participantes. Si no estoy mal, en su Classroom hoy se les tuvo que haber activado lo que es una creación de bases de datos. Esta creación de bases de datos está basada a que usted debe realizar una base de datos con los parámetros que le estoy indicando. Y en esta expectativa, usted va a crear o va a generar la información correspondiente. Bueno, se les va a crear la actividad a las 10 de la mañana. Ya está programada. Pero se las voy a identificar. Dice, utilizando la explicación previa, o sea, lo que estamos terminando de ver, elabore una base de datos que contenga 5 campos y 10 registros. Eso es lo que le dice la actividad. En los cuales debe colocar los encabezados que se piden a continuación. Código, nombre, apellido, grado, sección. La base de datos deberá enviarlo por medio de esta actividad. Bueno,
Entonces, ¿qué va a suceder acá? De que usted simple y sencillamente va a generar algo similar a lo que yo tengo. Vea, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a venir y voy a regresar acá a los campos. Y se me olvidó haberle colocado el código o clave a la señorita o al alumno que estamos insertando. Entonces vengo, regreso a los campos, que en este caso va a ser mi tabla. Me voy a dirigir a lo que es la vista y le voy a dar vista de diseño. ¿Ya? Acá va a haber algo complicado. Dice un objeto pendiente de la tabla está abierto. Ok, díganle que sí. Le vamos a dar clic en sí para que la tabla se pueda abrir. ¿Y qué va a pasar? La tabla se abre y yo voy a poder venir a modificar la tabla. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ubicar en la casilla de apellidos, acá en la parte de afuera. Le voy a dar clic acá. Como pueden observar, se selecciona todo lo que es la fila del campo. Le voy a dar clic derecho y yo voy a tener las opciones de cortar, copiar. Puedo insertar, eliminar filas. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Será que yo quiero insertar filas? ¿Será que yo quiero eliminar? ¿Será que yo quiero cortar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué cree usted que quiero hacer? ¿Será que yo quiero insertar un campo acá? ¿Qué cree usted? ¿Cómo haría usted? Bueno, lo más fácil para usted podría decir, bueno, coloquémosle código en esta área, ¿verdad? ¿O qué cree usted que podría hacer? Participación. Insertar una fila. Podría insertar una fila, muy bien. ¿Y cómo hacemos para insertar una fila? Ay, Vean, yo quiero venir acá y quiero ver la manera o la posibilidad de insertar una fila. ¿Será que yo puedo editar esta tabla? Cuando yo estoy creando mi tabla en un inicio, me permite venir y poder cambiar el orden de las mismas, porque yo lo estoy creando. Pero esta tabla ya está creada. Entonces resulta que la tablita no la voy a poder modificar. Yo ahorita ya la tengo creada. Vea, incluso si yo quiero venir por este momento y generar un nuevo campo, la tabla ya está creada y no me va a permitir poder modificarla. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simple y sencillamente esta tabla ya no me sirve y me va a tocar generar otra tabla completamente nueva. Entonces, usted lo que va a tener que hacer es venir, según la instrucción del ejercicio, es generar una tabla. Ahí no se le pide encargado, ahí se le va a pedir código. Entonces, usted va a ingresar estos campos, va a ingresar 10 registros. Y vea, le voy a mostrar esto. Yo tengo acá esta parte. Ya terminé de crear mi campo, o sea, mi tabla. Ya terminé de crear mi formulario. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo grabo siempre y voy a cerrar la tabla y voy a cerrar el formulario. Lo tengo cerrado. Cuando yo necesite generar una nueva información, haga de cuenta, me puedo dirigir a archivo y como pueden observar, aquí me va a aparecer la base de datos que yo estoy generando. Mire, aquí tengo yo mis datos. Este archivo que usted ve acá es el que usted va a tener que compartirme dentro de la actividad que usted me va a enviar. Si usted quiere,
cuando la esté grabando, pues puede pedir que se lo guarde como, y usted le va a indicar dónde lo quiere guardar. Si quiere, lo puede guardar dentro de lo que es el escritorio, lo puede mandar a otra área, etcétera, etcétera. Si no, de igual manera, siempre van a aparecer todos los campos, o en este caso, todos los archivos de bases de datos dentro de mis documentos o dentro de la carpeta documentos, según sea la versión. Bueno. Refrescando un poquito memoria. ¿Qué dijimos que es un campo? Cabecera de columna. Muy bien, la cabecera de columna. Ahí estamos. ¿Qué dijimos que era un dato? La información que se ingresa. Información que se agrega al... La información que se agrega a cada uno de los campos. Muy bien. ¿Qué dijimos que es un registro? Toda la información que se agrega a campo. Toda la información que se agrega a campo o a los campos. A los campos. Si yo les pusiera como pregunta de examen, ¿es el conjunto de datos que poseen los campos? ¿Cuál sería la respuesta? Registros. Muy bien, si yo les coloco por acá, ¿es la información que se agrega a un campo? Dato. Si yo le indico, ¿es la cabecera de columna? Campo. Muy bien. ¿Ya están preparadas para el examen? ¿Ya sacaron 100? ¿Ya vieron? Así de sencillo. No, profe. Muy bien. No, eso no es de Dios, profe. Bien. Así de sencillo y fácil y práctico es la evaluación. Muy bien. Señorita, nos quedan 2 minutos con 30 segundos. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguras, seguras? Por el momento no, profe. Por el momento no. Ok. Entonces vean pues. Yo espero que se encuentren bien, que se sigan cuidando. Y pues hoy vamos a dejar la clase por acá. Entonces, que Dios les bendiga, que la siga cuidando y la siga protegiendo. Vayan a desayunar. Tal vez les da tiempo ahorita antes de que comiencen su siguiente materia. Ya lo hice, profe, gracias. Ok. Yo tengo Que tengan desayunar. un No creo que me dé bendecido tiempo, día. pero bueno. A las 10 en punto, dentro de 20 minutitos, se va a activar su ejercicio. Tienen suficiente tiempo para hacerlo. El ejercicio no es muy complicado, ¿ok? Pero no me vayan a resultar que 20 de ustedes tienen exactamente los mismos datos. Profe, Los campos, sí, obviamente, son los que yo les estoy pidiendo, pero datos no, ¿verdad? Entonces, ahí profe, dígame. usted habló de una presentación, pero ¿en qué se refiere o qué hay que hacer? Ah, bueno, eso se los voy a dejar mañana. Les voy a poner lo que es su tema de, no de investigación, sino su tema de exposición, en donde la próxima semana, el día martes, las vamos a dividir por medio del programa y el programa va a decir quiénes son sus acompañantes en el grupo. Se van a organizar y me van a presentar la exposición. Obviamente no todas, sino cuando terminamos, ¿verdad? Pero sí van a ir siendo un grupo por semana de lo que nos resta en el tiempo, ¿ok? Ah, muy bien, gracias. Bueno, a la orden. Bueno, señoritas, en cualquier segundo se desconecta esto, así que Dios les bendiga, se siguen cuidando, bendiciones para su familia, y si salen a pasear, ahí salen bien protegidas, por favor, porque está crítica la situación. Nos vemos hasta Adiós, el profe, día jueves. gracias. Adiós, profe. Adiós. Adiós, se cuidan. Adiós, Bye. ¿Qué tal el agua, profe? Ah, sí.